El Salón Arcano presenta esta temática de autores, pintores, bailarines, músicos, que inspirados desde el Renacimiento, desde el Barroco, hayan entendido que hay un arte muy particular, un arte que hasta vulgarmente podríamos llamar espiritual, sin caer en formalismos religiosos o en protocolos del tipo de espiritualizaciones. Hoy particularmente vamos a viajar en el tiempo, y desde el tiempo vamos a llegar al hoy. El barroco es una fuga, un rompimiento. El Renacimiento fue como una madre dadora, una madre que surge desde las cenizas tan oscuras de un medioevo lleno de muerte, de pérdidas, de dolores, pero sin embargo en esa cosa tan putrefacta surge desde las cenizas el Renacimiento, renace. El hombre se ilumina, piensa de nuevo en el pasado, en aquello que perdió. Y su hijo más dilecto del Renacimiento es ese barroco. Eso que los profanos, los que no entendían, los que no sabían qué estaba pasando, decían barroco, como extravagante, como raro, como inentendible. Claro, no entendían que podía haber una proyección de ideas mezclando casi lo bizarro, lo informal, lo excesivo, y al mismo tiempo algo que subyace a la metafísica. Unir los cielos y la tierra, tal vez en algo que no parecería que lo está uniendo. Como Deleuze dice, una habitación, un cuarto sin ventanas y sin puertas. En realidad las tienen, hay que saber encontrarlas. Un cubo negro, ahí está todo. El adentro y el afuera, bien distinguidos. Lo de afuera, pomposo, lleno de cosas, para guardar una cosa simple, efímera adentro. Este barroco, ¿no? Caminaban por las calles un Bach, un Caravaggio, un Rembrandt. Cada uno haciendo aquello que iba a repercutir tanto, aún hoy. Un Bach tomaba la tríada alquímica de la melodía, la armonía y el ritmo, y en la cúrbita de su clave creaba una música que hasta hoy resulta tan increíblemente el elixir para inspirarse. El barroco es un pliegue constantemente, da formas nuevas. Está y no está en el tiempo. Hoy, mucho más que yo, por supuesto, Horacio Bollini nos va a llevar, nos va a viajar, nos va a traer desde el barroco y desde el barroco, desde hoy al barroco de nuevo. Voy a presentar formalmente, como el Salón Arcano va a presentar a Horacio Bollini. Horacio Bollini es escritor, músico, pintor. Él publicó varios libros: Arte en las misiones jesuíticas, Arte y emblema, Detrás de la imagen. También tiene DVDs publicados como formas de documentales auspiciados por el Colegio Musicum de Buenos Aires. Es ejecutante de viola da gamba, ha realizado también documentales sobre la música del barroco, ha dictado más de 60 seminarios, conferencias, conciertos, y actualmente tiene a cargo las cátedras de Filosofía del Arte, Estética e Historia de las Artes, en el Instituto de las Artes, en General Roca, la Universidad de General Roca. Antes de terminar yo y que empiece Horacio, conferencia, vamos a dedicar esta noche, esta exhibición, a una amiga que nos dejó, para ella en homenaje y memoria de Laura Guevara. Gracias, los dejo con Horacio Bollini.
Bueno, yo voy a tratar de hablar sin micrófono. Es posible que la voz no me dé, pero voy a hacer un intento. Aquí. Buenas noches a todos, gracias por venir. Vamos a empezar nuestro recorrido. Vamos a empezar nuestro recorrido situándonos justo en el ocaso del Renacimiento. Ya Gabriel hacía mención al Renacimiento y esta serie de genealogías, Renacimiento, Medioevo, Barroco. Vamos a situarnos en un momento de crisis espiritual, ¿sí? La crisis espiritual que, vista en panorámica, llamamos Contrarreforma. ¿Qué es esta Contrarreforma? Ya sabemos, el Concilio de Trento, la separación, el cisma, la crisis espiritual, yo diría una náusea casi bermaniana, ¿no? Un momento de incertidumbre. Tan importante es para esta gente del siglo XVI la fractura de la Iglesia. Pongámonos en situación, si a nosotros nos pasara esto hoy, vamos a suponer que una de las iglesias a la cual pertenecemos se quebrara, se fracturara, creo que no sería tan terrible, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. No me imagino que esto supusiera un detritus espiritual digamos tan abismal. No obstante, para ellos sí lo fue. O sea, la fractura, el cisma, la pérdida de unidad de fe, provocó un desequilibrio espiritual traducido en una neurosis religiosa que se ve, por ejemplo, en los sonetos de Miguel Ángel. Miguel Ángel, que es el artista por antonomasia, en el Juicio Final y en los últimos sonetos muestra síntomas de esa neurosis religiosa. ¿En qué consiste esa neurosis religiosa? En abandonar el arte. Es decir, el arte ya no es el vehículo, no es el instrumento con el cual nosotros podemos exponer las delicias del cuerpo, que son delicias de cuerpo y espacio, que son el alfabeto mismo del Renacimiento. Miguel Ángel dice, no, ya el arte a mí no me sirve como instrumento para construir toda una estética, una superestructura artística. De hecho, entonces, ¿qué hace? Escribe sonetos en los cuales testimonia, muestra, yo les recomiendo que los lean, son sonetos que están entre lo mejor de fines del Renacimiento, muestran la pavura, una pavura casi, yo diría, tardo medieval. Es decir, se pasó por la época de los Medici, se pasó por la celebración del cuerpo, espacio, el 480, y de golpe estamos allí en 1550, 1560, en una etapa de profunda incertidumbre, que se traduce, como les digo, en el juicio final, en donde, ¿qué sucede en el juicio final de Miguel Ángel? Desaparece el cuerpo y el espacio. Piensen en el David, por ejemplo, ¿no? El David es el arquetipo de la celebración del cuerpo. Un cuerpo juiciosamente ubicado en el espacio, glorificado al modo griego, ¿no es cierto? La arete, al modo de los héroes homéricos. Eso es el David, y también obviamente, la idea cuatrocentista de un absoluto intelecto traducido al ars, la ciudad ideal de Piero da Francesca, los sólidos regulares del Timeo. Todo esto es el Renacimiento, absolutamente intelectivo. Y de golpe nos encontramos con un Miguel Ángel que en las últimas tres Pietà, ¿no? La Rondanini, la Palestrina y en el Juicio Final, destruye todo eso que había construido. Se adoraba el cuerpo y el cuerpo aparece abigarrado, aparece desmañado. Se adoraba el espacio y el espacio desaparece en el Juicio Final. Y todo esto no es ni más ni menos que esa crisis espiritual que, si hay que llevarla a términos específicos de religiosidad, es la pérdida de la gracia agustiniana. Nosotros, yo creo que si nosotros nos ponemos en situación, no nos parece tan terrible haber perdido ese estado de gracia. Pero a esta gente sí. La gracia agustiniana es la salvación por la gracia, es decir, los que están salvos desde la noche de los tiempos, ¿no? Los 144.000 salvos. ¿Por qué se pierde? Porque se descubre que la Tierra no es el centro del universo, que la Tierra no es parte de un plan divino, o en todo caso parece este hecho de que esté descentrada, que no esté justamente en el centro de un círculo, esta idea que presenta Galileo, hace creer que evidentemente no somos parte de un plan. Si nosotros en un universo geocéntrico podemos dialogar cara a cara con Dios, ¿no? Y somos parte de una idea subespecie eternitatis, una idea al margen de la duración,
Bueno, entonces somos parte de un plan divino. Estamos, cada uno de esos 144.000 almas y las almas psíquicas de orígenes que también se pueden salvar, entonces pueden acceder a esos peldaños para alcanzar algún grado de esperanza una vez cruzado el umbral de la muerte. Pero en este estado, cisma, fractura y sobre todo falta de epistemología, es decir, no hay una epistemología hasta que aparezca Descartes, hay una incertidumbre, una sensación de limbo. Yo lo llamaría limbo. Un limbo es un lugar de ambigüedad, ¿no? No es ni un poco esto ni un poco aquello. No son almas salvadas ni almas perdidas. Un limbo que de hecho, digamos, de paso, el Papa acaba de decretar hace 3 años que no existe más tal región. No sé cómo lo lograron, si mandaron un telegrama o algo, pero fue abolido. Pero además de esa significación teológica, el limbo es un espacio de ambigüedad. Y esta etapa de Tintoretto, del Greco, es una etapa límbica, en la cual una parte de Europa, tanto digamos, ¿no?, los protestantes como los católicos mantienen su creencia en la salvación por la gracia, pero ha pasado a ser territorio de discusión, y eso está bien reflejado, por ejemplo, en las cartas de Pascal, en los pensamientos y las cartas de Pascal, en las cuales él, como jansenista que es, desde Port Royal, confronta con los racionalistas que van a aparecer en el siglo XVII a la sombra de Descartes. Pero vamos a situarnos aquí en Tintoretto. Deleuze dice que Tintoretto y el Greco son barrocos. No sé por qué dice esto, pero es Deleuze y hay que seguirlo. Yo creo que son manieristas, con un pie en el manierismo y otro pie en el barroco. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, esta obra que está en la National Gallery de Londres? Bueno, es una obra en la cual Tintoretto una vez más pinta para gloria de la Iglesia, ¿no? O sea, Tintoretto pintaba ad maiorem ecclesiae gloriam, pintaba para satisfacer los deseos de esa iglesia post Concilio de Trento, que quiere captar fieles, quiere impresionar. Para impresionar se adoptan vastas dimensiones, ¿no? Los lienzos de la escuela de San Rocco. Para impresionar también aparecen contorsiones y estigmas que el Renacimiento tapaba, ¿no es cierto? El Renacimiento ordenaba todo, porque el Renacimiento cree en la recta, el Renacimiento cree en la paradoja de Aquiles y la tortuga, el Renacimiento cree en una recta subdividida a espacios iguales, ¿no? Si vos te pones debajo de una cúpula de Brunelleschi, vas a ver un círculo dentro de un cuadrado, vas a ver un ordenamiento geométrico en gran medida derivado del Timeo. Pero resulta que todo eso desaparece aquí. En medio de esa tiniebla, que es fines del siglo XVI, en medio de esa, desde la venta de indulgencias papales, pasando por la falta de una epistemología y pasando por la caída de la física aristotélica, que ya no se puede confiar, nos encontramos con un pintor como Tintoretto que es refractario al orden. La pregunta es, ¿ellos decidieron en algún momento, vamos a terminar con el orden, como ejemplo, vamos a poner un pintor o un escultor, un grupo vanguardista con su manifiesto en el siglo XX? En el siglo XX los artistas de vanguardia se sientan en una mesa y proponen una estética, ¿cierto? Proponen una superestructura estética. Y de buenas a primeras hacen una exposición, consiguen algún tipo de atención crítica y establecen una estética, ¿no es cierto? Qué diferente a esto, en donde los aires malsanos, la fiebre, el pantano de este siglo XVI, de las guerras de religión, llevan a los artistas a perder todo aquello que habían construido apenas 60 años antes. Cuando digo perder, es perder para volver a encontrar, ¿no? No es una pérdida en sentido de adolecer o de menguar, sino simplemente una pérdida. Todo aquello que se pierde vuelve a encontrarse redimensionado, ¿no? Fíjense que tanto aquí como en el juicio final no hay orden, no hay una luz frontal, ordenada, al estilo Botticelli. La geometrización ha desaparecido y ha sido reemplazado por una tiniebla circunstante que acompaña las figuras. Pasamos la imagen.
Lo mismo sucede con el Greco, que es un seguidor de Tintoretto, ¿no? En el Greco no hay una arriba y una abajo, por ejemplo, muy claro. Las figuras parecen flotar sobre una niebla sucia. Lo único que escapa a ese naufragio del espacio son las manos. Si ustedes ven, incluso aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes, hay una obra del Greco, que de hecho es bajo la misma temática, es casi gemela de esta. El Greco pintaba bastante en serie, ¿no? Tenía un taller, muchos de esos cuadros vinieron aquí a América, y ustedes van a ver unas manos de marfil, que son como signos, como vectores. Es lo único que sobrevive al naufragio, los ojos rojos y las manos. Los ojos llorosos y las manos. Lo demás está todo anudado. El cielo se transforma en un paño sucio, los cuerpos se retuercen, todo tiene peso, es denso y los colores son quebrados técnicamente, ¿no? Es una pintura sucia, adrede, una pintura que expresa un tipo de angustia. Y volviendo al tema, no es una angustia que se pueda exteriorizar, no es que ellos dijeron nosotros, los contrarreformistas, los pintores manieristas, henos aquí en protesta bajo este cielo veneciano, como si hubiera dicho los surrealistas, ¿no? Nosotros queremos espantar a los burgueses, proponemos esto. No, eso no lo decían los espantar a los burgueses, pero lo pensaban. Claro, pero en cambio estos artistas evidentemente están ahí en un momento de incertidumbre. Pasamos la imagen. Fíjense, por ejemplo, esta es la apertura del quinto sello del Greco. Ahora ubíquense en, por ejemplo, el nacimiento de Venus, ¿no? De Botticelli, donde había una centralización de la imagen, donde estaba la alegoría mitológica, la Venera, donde nace Venus, los céfiros que soplan, la hermosa desnudez de la Venus, que es una chica de la Umbria. Todo lo hermoso desaparece aquí, ¿no? Desaparece. Lo hermoso ya no sirve, no cura heridas. La herida se exterioriza. Vieron que Adorno dice que todo arte es una forma de escritura. Todo arte es una forma de escritura, incluso aquel arte que no es pensado como forma de escritura. Bueno, la escritura de estos artistas fines del siglo XVI es una escritura desesperada donde los cuerpos se contorsionan, parecen ser deshilachados o empujados desde lo alto. Se ha dicho que el Greco sufría de un problema de vista, cosas absurdas, ¿vieron? Así como Freud encuentra un cuervo en la falda de Santa Ana. Hasta ahora yo no lo vi el cuervo, les digo. Lo he buscado, pero no lo encontré por ningún lado. Se ha dicho que el Greco sufría un problema de visión. Y en realidad, obviamente, no es así. Hay varios artistas manieristas que contorsionan, que deforman anatómicamente. Uno de ellos es Parmigianino. Lo que pasa es que en Parmigianino es una cuestión formal y en el Greco es una cuestión espiritual. En el Greco hay una náusea interna. ¿Saben dónde está esa náusea? En el silencio de Bergman, por ejemplo, ¿no? Y en Sartre. ¿Qué es esa náusea? Es la náusea de estar en el abismo. Es sentir que toda fatalidad y todo periplo dentro de lo que es el plan divino no está contando con tu alma. Tu alma, o vos como número, uno de esos 144.000, o uno de los que no forman parte del selecto grupo de almas, no cuenta en esto. ¿Por qué no cuenta? Porque los telescopios y luego Giordano Bruno han mostrado que, para ellos por lo menos, que digamos, el plan divino y toda la fatalidad post-caída y post-expulsión del Edén, todo ese ciclo que arranca en la expulsión de Adán y Eva, la caída judeo-cristiana y la aparición del Mashiach, todo ese ciclo parece ser no central, no es central. Si no es central, hay una sensación de nihil. Ese nihil es asfixia. Fíjense los paños, cómo los paños no diferencian figura y fondo, y esto está claro que no es barroco. Y en definitiva todo esto para decir que estamos ante una herida abierta, ¿no? ¿Cuándo se va a curar la herida? Se va a curar por el medio que recomendaban los médicos romanos, ¿no? ¿Qué pasamos? Los médicos romanos decían, contraris curantur. ¿Saben qué quiere decir eso? Los contrarios curan a los contrarios. Contraris curantur. Bueno, en el barroco se da
Y en esto la fecha es bastante emblemática. Justo estos lienzos de Caravaggio son encargados en 1599. ¿no? Caravaggio hasta ese momento es un muchacho pobre del norte de Italia, que fue encontrado en la feria por el Cavaliere de Arpino, que lo pone a pintar frutas, melones, con gran virtuosismo técnico, con la sensación de ilusionismo, y lo explota. Hasta ese momento él vivía prácticamente en la calle, a salto de mata, y en 1599, por influencias altas de la jerarquía eclesiástica, se le encargan 3 lienzos para San Luigi dei Francesi, que son expuestos a los ojos de la gente justo en el año 1600. Aparecen estas ventanas. Estas son ventanas. Este es un concepto totalmente nuevo y totalmente barroco. La imagen, el icon, ya no como un proceso puramente mental, como es para Piero della Francesca, sino como una ventana ilusionista. Y aquí, en la sangre de los mártires que va a empezar a correr a raudales, de hecho hay un dicho de Pacheco, de un escultor y pintor español, que es bastante proverbial, dice: a mal Cristo mucha sangre. Cuando él recomienda, cuando la cosa no va bien, digamos, mucha sangre. Esta mucha sangre va a empezar a correr, estas degollaciones, estos martirios varios, estas heridas con clavos, toda esta sangre va a lavar paradójicamente las heridas que estaban abiertas. ¿Cómo? Es una especie de exorcismo, pongámoslo así. El barroco te presenta y te muestra con una declamación estentórea todo aquello que se estaba ocultando. Veníamos de una crisis espiritual, se venía de un naufragio religioso, ¿no? Se venía y todavía en este momento se viene de la falta de fe en la física aristotélica. Es decir, la física aristotélica frente a Galileo y frente a Kepler ha mostrado que no es infalible, ni mucho menos. Entonces, ante esa ausencia, digamos, orfandad epistemológica, religiosa, el barroco lo que hace es curar y cerrar las heridas mostrando todo, exhibiendo todo. Yo les pregunto, por ejemplo, si alguno de ustedes, por ejemplo vos, Ezequiel, perdóname que vos no, con esa cara que vos no, otra persona, alguien que haya padecido, Sebastián, por ejemplo, que haya en algún momento de su vida padecido un gran mal, una situación agobiante, mal psíquico, ¿cuál sería tu actitud ante ese mal? ¿Irías a la casa de tus amigos a quedarte en un rincón callado o tratarías de gritar? En mi caso en particular, Sí. Y probablemente me quede callado. ¿Sí? Estoy trabajando en eso. El barroco entendió que quedarse callado no era la respuesta. No sé si sos un buen barroco. Como Walter Benjamin me decía que no callo, pero en fin. Frente a esa situación de crisis, el barroco lo que va a hacer es exponerlo todo de un modo brutal. Es decir, es un salto al vacío en el cual, teniendo un cuerpo, porque es necesario tener un cuerpo para ser barroco, que vamos a explicar qué es eso, teniendo un cuerpo es posible padecer y disfrutar, gozar epicúreamente de todo lo que existe, sin ninguna selección. Es decir, no hay una selección. La selección es racional, es cierto, en la profunda racionalización, que sobre todo después de Descartes, pero la idea es una suma, en latín, ¿no? Cuando es reunir todos los mundos posibles, las infinitas cosas, infinitos modos que están en la ética de Spinoza, reunirlas y exhibirlas. Por ejemplo, aquí en Caravaggio, el martirio, las anatomías, pasemos también, el martirio, las anatomías, las diagonales de luz y sombra, las vestimentas, todo esto es montado a los ojos del sujeto que va a transitar delante de la tela como un teatro. Pensemos por ejemplo en Piero della Francesca. ¿Cómo pintaba un artista del siglo XV? Hacía toda una serie de esbozos matemáticos, muchas veces sin modelo, sino basándose en una geometrización. Es decir, justamente como ellos son seguidores del Timeo de Platón, geometrizaban todo. Esto es lo que se llama una
construcción intelectiva de la pintura. Es decir, no tanto como el estereotipo del pintor y la modelo, ¿no? Poco de esto. En Rafael tenemos 70, 100, 150 bocetos y luego una elaboración intelectiva en el taller. Nada de pintar directo del natural. Eso en grajeas. Lo mismo en el norte, Memling, por ejemplo, Van der Weyden, son artistas del siglo XV, XVI, que construían geométricamente y luego lo volcaban a la pintura. Tomaban apuntes del natural, pero la pintura en sí era una construcción intelectiva. En cambio, Caravaggio, contrario de actores, los coloca allí con la luz adecuada, con la sombra adecuada, con la posición adecuada. Si hay un angelito que va al cielo, es un muchacho que está colgado. ¿Sí? Todo así, bien armado como un regisseur de teatro. Esta es una de las imágenes del barroco, el gran teatro del mundo, ¿no? El barroco habla del gran teatro del mundo. ¿Qué es esto del gran teatro del mundo? La idea de que el ars, las artes y también las pasiones, las formas de la ética, están expuestas allí como en un escenario. Y luego vuelvo a la palabra exposición. No las seleccionamos matemáticamente, las exponemos brutalmente. Y así logramos construir una especie de gigantesco exorcismo teológico en donde carne y espíritu, ascetismo y lujuria, carnalidad matérica y culto a lo invisible, todo eso está reunido. Ahora vamos a ver de a poco cómo se puede reunir todo, sin caer en especie de gigantesca anarquía o teoría del caos. Pero sí, estas pinturas indudablemente, fueron un antes y un después. Estamos hablando de 1600 y es el comienzo de un mundo nuevo. Pasemos esta. Esta es San Luigi de Francesi, como están presentadas las pinturas, ¿no? En donde la iluminación es fundamental. Y hoy Gabriel hablaba de la caja negra. Bueno, la caja negra es una teoría deleuziana, donde Deleuze, como siempre, lleva todo a la hipérbole, pero es cierto que hay una idea de un templo, un lugar de exposición, completamente oscuras, en donde una sola luz, bajando posiblemente en diagonal, como el poema de Baudelaire, ilumine un poco de oro sobre ébano, un dorado sobre negro, y que la pintura entonces brote de la oscuridad. ¿Para qué? Para causar sorpresa. El barroco trata de sorprender, no es analítico, es racional, pero al mismo tiempo impactante, efectista. Profundamente. Alguien me dijo, Bergman es efectista. Bueno, Caravaggio también. Pasemos. Es decir, ser efectista no creo que sea un defecto. Heridas, ¿no? Heridas expuestas. ¿Cuál es el motivo para, por ejemplo, ser ilusionista en estos detalles escabrosos, ¿no? En la sangre coagulada, como vamos a ver Artemisia Gentileschi? Bueno, en primer lugar, un gusto declarado por los extremos, ¿sí? Si dijimos, si el Renacimiento ordena todo como un joyero delicado y basándose en una profunda teoría ética del humanismo, el barroco sigue siendo profundamente racional, pero entiende que debe extrapolar los paisajes del humano y llevarlos al límite. Y uno de esos paisajes del humano es el del sufrimiento corporal, ¿sí? En Rembrandt los cuerpos pesan, en Caravaggio se exponen. Pasemos. Luego está también la temática, la forma de encarar la religiosidad. Fíjense, por ejemplo, si ustedes ven Piero Francesca la flagelación, en cualquier hora del Renacimiento, sobre todo del 480, van a ver que son unos cristos asépticos, limpios, son unas vírgenes impolutas, son unos templos ordenadísimos, casi reunidos por un ama de casa de las publicidades modernas, ¿no? Todo está inmaculado y todo está ordenado. Si, por ejemplo, hay un hecho tremendo, una cosa hecatombe evangélica, o por ejemplo del Antiguo Testamento mismo, y sin embargo todo está en su lugar, todo está ordenado. Este control matemático propio del Renacimiento funcionó
100 años, hasta que el mundo se vino abajo, hasta que quedó pulverizado y hasta que fue necesario reconstruir un paisaje del humano más inmediato. Para hacer eso estaba Caravaggio, ¿no? Para la inmediatez. Yo digo esto y mientras tanto estoy viendo que estoy tapando todo el tiempo. Sí. Es muy barroco también eso de tapar. Bien. Entonces aparecen estos clavos en la carne, aparecen estos ancianos en meditación, ancianos en Rivera y en Caravaggio y en todos los caravallistas, y luego también incluso en la América, en la película cusqueña, santos que quieren reflejar la nueva moral judeocristiana, la nueva moral cristiana, es decir, la reconstrucción, un volver a los orígenes, ya que la Iglesia había sido denunciada desde todos los lugares posibles, por Lutero y por todos los demás. Entonces, bueno, mostremos un cristianismo más parecido al de los orígenes, volvamos a la barca de Pedro, volvamos, dicen ellos, los pintores post-concilio de Trento, volvamos a una moral ascética, tratemos de lavar esta imagen de lujo palaciego de Alejandro VI y Julio II. Y entonces aparecen estos, sea el caso del martirio de Pedro aquí o los santos en meditación, aparecen queriendo desmentir esto, ir digamos, haciendo lo que en italiano se llama repristinare, que es volver al origen, ¿no? Volver a lo primigenio. Pero siempre desde este concepto de teatro del mundo, ¿no? Es un concepto muy bello que es, creo yo que ya está codificado en Shakespeare, ¿no? Fíjense en Hamlet, la obra de teatro dentro de la obra de teatro, los parlamentos en donde se anuncia el fin y el principio de las cosas en medio de lo plenamente terrenal, como el banquete. En el banquete se anuncia el sepulcro y viceversa, los extremos que se tocan, el juego de opuestos, todo esto, ¿no? Porque claro, el barroco es carne, pero siempre se habla de lo espiritual en el barroco. Cuando hablamos de Rembrandt se cae siempre en el lugar común de la espiritualidad. Cuando se habla de Bach, lo mismo, la profunda idea teologal en Bach, en Buxtehude. Pero la cuestión es que para llegar a esa construcción metafísica, los artistas son profundamente técnicos y profundamente racionales. Y esto no es una paradoja, sino que volvemos a la cuestión de que los contrarios, contrarius curantur, se unen. Pasamos. Bueno, esto es la Virgen de Peregrinos. Vean muy bien, no se ve, me interesó mostrar el contexto espacial, porque en el barroco es muy importante dónde va a estar la pintura, ¿no? ¿Dónde va a estar la pintura? Es decir, esto es muy importante en el siguiente aspecto. Para un pintor del siglo XV, del 480, inspirado en León Battista Alberti, por ejemplo, construir una imagen era tamizar algunos datos de la realidad, geometrizar esos datos, de acuerdo a la teorítica del Tineo, por ejemplo, según la cual los 4 sólidos regulares forman los átomos de los 4 elementos. Geometrizar, por eso vieron que Leonardo da Vinci dibuja un dodecadero de hueco, que es el 5º sólido regular. Geometrizar todos los datos de la realidad, construir una imagen profundamente geométrica. Ahora, ¿qué le iba a suceder al sujeto mirando esa imagen? No les importaba. A ellos no les importaba el impacto del sujeto. Esto es muy importante. Es decir, es una imagen áurea. La imagen de Piero, la imagen de Botticelli, la imagen de Mantegna, son imágenes áureas, que están puestas allí en un no espacio y en un no tiempo. Por eso son platónicos, porque en el platonismo, todo que es post-escuela eleática, el cuerpo y el alma están separados, ¿no es cierto? Está primero el alma, ante Rem y después el cuerpo. Pero aquí, como cuerpo y alma están juntos, y es preciso tener un cuerpo, entonces el cuadro, ¿dónde va a estar insertado en el espacio? Es muy importante. Y a los arquitectos barrocos y a los pintores que trabajan juntos o son lo mismo, por ejemplo Bernini es arquitecto, escultor y pintor, le preocupa mucho el impacto psíquico, es decir, ¿qué le va a suceder? Él piensa, va a entrar el sujeto, va a entrar por aquí, se va a sorprender con esta escalera, es decir, no es que es una demagogia estética según la cual él hace para ver qué sucede con la gente, pero sí se tiene en cuenta el impacto psíquico, ¿no? Pasemos. Bueno, esta imagen me parece interesante, más allá de que es la degollación del Bautista y que la firma de Caravaggio está... la firma de Caravaggio
está en la sangre que brota del cuello, ¿sí? Eso les encantaba a los barrocos, ¿no? Esa cosa escabrosa. La firma, hasta si ustedes ven una reproducción en detalle, van a ver que no se los quise mostrar, pero después ustedes busquen en internet a ver cómo es la firma, a ver si es cierto lo que me dijo, es mentira. Si me está dando datos falsos como Marcelo Arce o me está diciendo la verdad. Bueno, no. Entonces, efectivamente, el Caravaggio aparece en la sangre. Michelangelo Merisi, da Caravaggio. Pero más importante que eso, fíjense el marco y el apronte espacial. ¿Qué les parece ese lugar? Un teatro. Sí. ¿Ven? Ahí está, ese es el teatro. Por eso era tan importante la iluminación de la obra. En el Renacimiento, como les decía, como era un arte puramente aéreo, intelectivo, que estaba en un espacio-tiempo indominado, tampoco estaban tan preocupados por la forma en que recibía la luz la obra. Porque tiene que ser una luz neutra, blanca. En cambio, en Caravaggio, en Rembrandt, sobre todo en Caravaggio y en los caravallistas, incluyendo Velázquez, era muy importante la luz, porque situaba a la pintura en un lugar en donde la relación con el sujeto iba a generar una serie de consecuencias psíquicas. Además de resaltar el claroscuro, ¿no? Que son los elementos formales de la obra. Sigamos. Bueno, esta charla se llama el pliegue, ¿no? Bueno, debería llamarse la sombra que pasa, porque yo estoy tapando, hubiera sido mucho mejor, ¿no? O el oso enjaulado, porque me muevo como un oso enjaulado. Bien. Aquí tiene el pliegue. Ahí está el pliegue. Ahora, el pliegue en el barroco es un elemento formal nada más, un capricho. Pero si nosotros decimos el barroco se caracteriza por la sobrecarga de ornamentos, en música, los trinos, las apoyaturas, el port-de-voix, el tremblement, en escultura, los pliegues berninianos, los pliegues, los frentes plegados de Borromini, etc. Eso es una triste descripción objetiva. En realidad, el pliegue del barroco es una necesidad ontológica, es la ontología del pliegue. Es decir, no es que encontraron en este capricho, en este pequeño recurso formal, un bastón para construir la imagen. Esta es la Beata Ludovica de Bertoni, de Bernini. Pasemos, y también en el éxtasis, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con estos pliegues? Acuérdense de cualquier imagen del Renacimiento, es arquitectónica, escultórica o pictórica. Van a ver que entra dentro de... pensé que era otra cosa. Bueno, acuérdense de la imagen del Renacimiento, sea arquitectónica, pictórica o escultórica. Había esto que decía la geometrización. Por eso está tan geometrizada, tan subdividida la recta, que es quieta, es una imagen quieta, no cinética. Piero de Francesca es quieto. Por eso le gustaban los cubistas. Los cubistas que trabajan la bidimensionalidad y que geometrizan todo. Bueno, Piero de Francesca geometrizaba todo. De hecho, dejó la pintura para dedicarse a la teoría, ¿no? Escribe Quinque corporibus regularibus, los 5 sólidos regulares. ¿Por qué no hay movimiento en Piero? Porque si vos subdividís eternamente una recta, como le pasa al pobre Aquiles que nunca alcanza a la tortuga, vas a estar siempre en el mismo lugar, siempre parado en el mismo lugar. Por eso nunca Aquiles vence a la tortuga. Recta, círculo, dualidad, el número 2 y el número 4 son números quietos, el cuadrado. La recta es esencialmente quieta, en tanto es, sobre todo el vector, está acotada por superficies. En cambio acá hay una cinética perpetua. La cinética es el pliegue, pero el pliegue resulta que en la concepción barroca no empieza y termina ni se corta, no tiene fragmentación, va de cero a infinito.
Dice Deleuze que la idea del pintor barroco, del escultor, es hacer retablos que atraviesen el techo y lleguen al cielo. Ustedes dirán, pero eso es imposible. Verbalmente no. O sea, verbalmente no es imposible. Y ontológicamente, para los fines de una teoría, tampoco. Por ejemplo, Bernini concibió una Roma blanca hecha de pliegues. Pero en esa Roma blanca debía suceder adentro del templo y afuera, en la plaza. ¿Y todo esto para qué? Bueno, el horror vacui, ¿no? Que no haya vacío, que todo esté ocupado por estos pliegues. ¿Para qué que no haya vacío? Para exponerlo todo. Y al exponerlo todo, se celebra el cuerpo. Ya no se lo esconde ni se lo purifica, se lo celebra. Y al celebrar el cuerpo se está poniendo de manifiesto una cosa fundamental. Que las almas necesitan tener un cuerpo para cumplir su experiencia completa. Es decir, esto de exponerlo todo, herida, lujuria, sangre, comilonas, glotonería, ascetismo, vanitas, todo esto que es el barroco, que lo van a ver en la pintura, en la escultura, en los textos de Quevedo. Quevedo te escribe una sátira donde están todas las malas palabras juntas, de la lengua española, hermosamente colocadas, y también los poemas estoicos metafísicos. Y no hay ningún pudor en eso, ningún pudor. Hagan la prueba, yo me fijé en uno de los poemas de Quevedo, están todas las malas palabras juntas. No creo que no hay ningún, salvo los neologismos, procaces, pero que están todas juntas. Y también está cerrar podrán mis ojos la postrera sombra, que me lleva el blanco día, están las dos cosas. Bueno, pasemos. Bueno, esta es una imagen de Gilles Killing-Nassan, que es un escultor posterior a Bernini, berniniano, pero podría ser también una imagen de las misiones jesuíticas, porque las misiones jesuíticas aquí, en nuestro país, en San Luis Uní, en Loreto, o en Trinidad, en Paraguay, había ángeles que colgaban en todos lados, puestos como en una misa en el centro teatral, ¿no? O sea, vos estabas en una iglesia barroca, tenías espejitos que multiplicaban todo, tenías ángeles que brotaban de la nada, tenías la música siempre presente. Y la idea, ¿saben cuál era? La idea era que la escultura no estuviera agregada al espacio, sino que brotara del espacio. Esta es la idea germinal. Por ejemplo, el Renacimiento, que hacía, tamizaba la naturaleza. Leonardo, por ejemplo, ama la naturaleza, pero la tamiza para sus fines racionales. Lo mismo que Piero. En cambio, el barroco deja que entre la naturaleza. O sea, es germinal. Se abre al impulso germinal. Incluso la técnica barroca es similar a cómo procede la naturaleza, ¿no? Porque hay una... por ejemplo, en música, el compositor anota el bajo continuo, ¿no? Se anota el bajo cifrado, y todo lo que viene arriba se coloca como la flor que nace en la zarza, ¿sí? De un modo totalmente natural. Por eso se compone como se respira, ¿no? Hay un bajo cifrado que se domina, se puede componer una fuga, se juega a componer fugas. Es todo natural, todo brota naturalmente. Ahora, después yo no sé si ahora vamos a hacer un corte o no. ¿Qué hora es? Sí, son 8:30. Ah, bueno. ¿Quieren hacer un pequeño corte de 5 minutos? ¿3 minutos 50 segundos? Bueno, 3 minutos 50 segundos. Esto que están viendo es San Carlo alle Quattro Fontane, San Carlino, le dicen los romanos. Es una iglesia de Borromini, que es el arquitecto paradigmático del barroco. ¿Por qué el arquitecto paradigmático? Porque aquí se ven estos pliegues, esas fachadas plegadas, ¿sí? Que se pliegan sobre sí mismos. Habíamos dicho que la imagen del Renacimiento estaba hecha de partes y sistemas. Partes rectas que se fragmentan, círculos y triángulos y cuadrados que son concomitantes y que forman un sistema fragmentario o fragmentado. En el barroco, los pliegues estos son continuos, no tienen fragmentación. Digamos, de una escultura, de una escultura como la que vimos de Bernini a esta fachada hay una continuidad. Y fíjense que esa continuidad también está en Bach. Cuando escuchás La Chacona,
Los pasajes tonales, donde no hay fragmentación, vos no sentís el quiebre de un pasaje tonal a otro. Para eso Bach utilizaba notas de disfraz. Por ejemplo, en las obras para clave, en la mano, con la mano izquierda, iba introduciendo notas de disfraz y vos ibas pasando de una tonalidad a otra sin experimentar quiebre. Sentís una especie de lo que ellos llaman motus perpetuus, movimiento perpetuo. Lo mismo en la fuga, lo mismo en el coral inicial de la Pasión según San Juan, hay una suerte de espiral que no termina nunca, que es metáfora también del alma que se arroja al abismo y que vuelve, ya que la experiencia de la muerte es una experiencia ilusoria del barroco. Polvo será más polvo enamorado, ese que veo, ¿cierto? La insistencia con la muerte, digamos, los huesos que se dispersan, el detritus que forman, se espiritualiza y se vuelve de ese modo. Se vuelve a través de una experiencia suprasensible metafísica. Pasemos. Entonces, estos pliegues, esta curva incesante que está en Bach y está en Borromini, ¿tienen por fin entretener los ojos, la percepción? No, evidentemente no. Es metáfora y también plasmación material de una idea de movimiento perpetuo. La idea de que en el universo todo está entremezclado, porque así es, efectivamente. Pasemos. Deleuze dice que los pliegues no son un capricho, sino que las cosas se pliegan para ser metidas dentro de otras. Fíjense los órganos del cuerpo, que están de algún modo arriñonados, plegados, y forman parte de un organismo totalitario que los contiene. Todo se pliega en el cosmos, incluyendo, o se pliega o se expande. Las galaxias que según el efecto Doppler se están alejando, se ve en el análisis espectrográfico que hay una inclinación, unas variaciones al rojo, todo o se expande o se contrae, y si se contrae se pliega, y si se pliega entra dentro de otra cosa. Es una cosmogonía. Esa cosmogonía fue la gran apuesta de los barrocos. Crear una cosmogonía post-cartesiana en donde se volviera a la metafísica y a Dios, pero con todas las armas racionales. Es decir, lo que te pasa cuando escuchás a Bach. Vos sentís que hay una fuerte espiritualidad, pero que hay un juicio matemático, que es casi omnisciente. Eso te da una sensación, nos da una sensación de, creo yo, casi yo les diría de seguridad, de llegar a algún puerto. Pero resulta que el barroco es enemigo de los puertos, porque todo está en movimiento, es heraclitiano en ese sentido, ¿no? Todo fluye constantemente y no es este ser absoluto parmenidio o la idea de Platón de una separación cuerpo-alma. No, la experiencia del cuerpo, que es la experiencia de vivir y morir, y la experiencia del alma van juntas. Dice Leibniz, lo que experimenta el órgano lo experimenta el alma. Es decir, están como en sincronía. Ahora vamos a hablar de las mónadas de Leibniz, que es algo racional. Fíjense esto. Piensa en la cúpula, típica cúpula del Renacimiento. Se ve con un cuadrado y un círculo. En cambio acá hay una elipse. O un conjunto de elipses. Borromini, porque es la misma iglesia que vimos por afuera, construye todo con segmentos de elipses. ¿Qué sucede con un cuadrado y un círculo? ¿Es movimiento o es quietud? El cuadrado. Quietud. ¿Y esto qué es? Es movimiento. ¿Movimiento de qué? Del cuerpo y del sujeto que deambula dentro de ese espacio. Pasamos. La música de Bach también es movimiento, la música de Buxtehude, la música también del amigo Vivaldi, y en general de cualquier barroco. Siempre se mencionan los mismos, pero podés tomar a Froberger, a Monsieur de Magie, a Maré, a Camprat, a Robert de Bizet, a cualquier barroco. En cualquier barroco vas a encontrar una fuerte espiritualidad y una arquitectura formal en un equilibrio delicadísimo, que es el mismo equilibrio que nosotros tenemos cuando vivimos, entre la vida y la muerte, ¿no? Por eso los barrocos dicen memento mori. Bueno, San Carlos del Cuatro Fontana, ¿no? Hay elementos clásicos, por ejemplo, los elementos de la arquitectura, los arquitraves, eso se mantiene. Pero fíjense que todo está doblado, plegado, a los fines de obtener una curva que va del cero al infinito. Y cuando hay escultura y hay pintura aquí adentro, la escultura y la pintura no está agregada. Es decir,
fue tallada posiblemente y colgada en la pared. Fue esculpida y agregada a un pedestal. Sin embargo, la idea que tiene que dar es de que está todo integrado y de que emergen de la piedra. En las misiones jesuíticas, vos sentías que esos ángeles que colgaban, y además pasemos, esos ángeles que colgaban de los intercolumnios y demás, que los retablos dorados, que las hojas de acanto, que los símbolos del tardo medievales, todo eso se mezclaba incluso con la selva. E incluso había animales mitológicos guaraníes en la piedra roja, típica de Misiones, codo a codo con los ángeles. Entonces todo estaba esto también es muy barroco, celebrando la natura, porque en Spinoza hay dos naturalezas. La naturaleza en potencia se llama natura naturans. Es, por ejemplo, en la imagen de Dios, ¿no? El Dios que hace, que dice, el Dios que dice árbol y el árbol es la natura naturans. La natura naturata es lo creado. La idea que en el barroco es la de unir lo potencial y lo concreto. La natura naturans y la natura naturata. Este es Rivera. Rivera es un caraballista, está claro, no solo por el claroscuro, sino también por las temáticas. Una de las temáticas del barroco es la muestra de la corrupción de la carne en los muertos y también de la carne que pasó por el sacrificio de la vida como ofrenda, el cuerpo como vehículo incluso mesiánico. Por eso los jesuitas que vienen a misionar aquí dicen qué maravilla ser, ellos escriben, oh, gracioso placer de ser envenenado o caer bajo la espada de los Umboa, por ejemplo. Cristo, ¿por qué me das estos placeres? Digamos, ustedes van a estar un poco locos. Bueno, son mesiánicos, y eso es muy bueno. Y también mostrar, por eso se mostraban tanto a los apóstoles sufriendo, San Lorenzo, por ejemplo, quemado sobre las brasas, que ustedes saben que les dijo al verdugo que estaba un poco fría, todas esas cosas. Es montarse sobre el cuerpo para ir más allá. Pasemos. Fíjense, ¿no? Esto me pintó una joven, Artemisia Gentileschi, a los 15 o 16 años. ¿Y saben en qué se especializaba? En la sangre coagulada. ¿Cuándo va a volver este gusto por la sangre? En el romanticismo. Todo lo que es mucho, la celebración de lo mucho. Si no, pensemos en los cuentos de Poe, ¿no? Pensemos en todo lo que es fúnebre, en Liszt, pensemos en el vino del asesino de Baudelaire. Justamente el barroco es redescubierto, a veces es redescubierto en el romanticismo, no solo Mendelssohn, Bach, sino también Baudelaire, Rembrandt. Se encuentran, porque ambos celebran lo mucho, lo excesivo como horror vacui, incluyendo la sangre. Y este es el vanitas, ¿no? Esa famosa frase medieval, vanitas, vanitas, omnes vanitas, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero aquí tiene una nueva iconografía, que es memento mori. Memento mori quiere decir recuerda que morirás. ¿Por qué los barrocos dicen recuerda que morirás? ¿Eran fúnebres? ¿Tenían un instinto fúnebre? No, piensen en esto. Si ellos celebran en una especie de suma ontológica todo lo que compone el universo, toda la natura naturans y natura naturata, la muerte es parte de esa suma. Además, en términos místicos, congraciarse con la muerte, bailar en la danse macabre al lado de la muerte, implica una aceptación y una superación de la instancia mortuoria. Y además está la idea de la meditación metafísica sobre la muerte que aparece en los sonetos de Quevedo y antes en Shakespeare, ¿no? Esto quiere decir, es un recuerda que por esto es Peter Claes, es un pintor holandés estricto contemporáneo de Rembrandt, y están inventariados todos los artículos de la vanidad. El saber, el libro, la copa, el placer, el tiempo, y bueno, no hace falta agregar más con el cráneo, es bastante explícito. El mismo padre Sepp, que estuvo acá en las misiones jesuíticas, hace grabar en las puertas de su iglesia los signos, los huesos de un cruzado y una calavera, en señal de transitoriedad.
así como el barroco está muy congraciado con esto, está muy congraciado con la celebración de la carne. Y ahí tienen las mujeres de Rubens, que son pura sensualidad, por lo menos para ellos, como estética. Se entra y se sale de la muerte. Si se es barroco, se entra y sale de la muerte. Nosotros tapamos la muerte. La civilización contemporánea, post fin de la historia, no sé, corríjame si me equivoco, pero tapa la muerte. Me parece que la idea es que no se vea, que no se sepa y que se siga adelante. Es decir, la idea es maquinal, somos máquinas y la idea es que la muerte se corra a un costado y la máquina continúe. Es también una derrota, es la aceptación de que la muerte es absoluta. La muerte es absoluta y nos acongoja, porque es absoluta. Nos acongoja tanto, tan violentamente que debemos taparla. Y por ese mismo hecho de tapar la muerte, nunca estamos del todo vivos. Siempre la vida es algo que sucede en otra parte, o le sucede a otra. Solamente aquel que tiene la muerte en el puño, como Bach, Bach es el perfecto Baruch Quevedo, está totalmente vivo. Se está totalmente vivo aquí y ahora cuando se acepta la muerte, se le incorpora y forma parte de ese motus perpetuus. ¿Qué hacemos? Bueno, esto, yo lo digo y queda, ustedes me tienen que decir algo. No, de ninguna manera, yo no tapo nada porque yo... bueno, no, tienen que decir algo. Entonces estoy aseverando cosas que me parecen... son un perfecto motivo de objeción. Bien. Este es Gerrit van Honthorst, que es un pintor holandés que los italianos llamaban Gerardo de Lenotti, Gerardo de las noches, porque trae la imagen de Caravaggio a su estética. Él estudia con Caravaggio, dicen, no está seguro esto, no hay certeza, y incorpora estas velas que le dan una atmósfera que luego va a tomar Georges de Latour, ¿no? El gran pintor francés, Georges de Latour, que en general gusta mucho, ¿no? Aunque parece que no era muy buena persona. Acumuló grano en una época de carestía, capitalista, especulador terrible. Pero no importa, hay que concentrarse en la imagen. Bueno, ¿por qué es importante? Pasemos. ¿Por qué es importante Gerrit van Honthorst? Bueno, porque era un magnífico pintor, no hay duda. Además, si apagamos el vuelo, se ve más, pero está bien. Esto es una pintura de tamaño natural que está en la National Gallery. Las figuras tienen tamaño natural, además del trabajo psicológico entre lo terrenal y lo divino. O sea, Caifás es lo terrenal, Jesús es lo divino. Fíjense que Jesús lo ve desde un más allá, desde un no lugar. Y Caifás está instalado en un lugar, en el espacio-tiempo, en el poder temporal. La luz, la sombra, el juego de grises con el que forma un efecto de desenfoque, ver los personajes del fondo, atrás. Es una pintura magnífica, les recomiendo verla. Pero además de todo esto, Honthorst, pasemos, es lo mismo que Bramer, que es un pintor muy menor, Leonard Bramer, son influencias del joven Rembrandt. Honthorst forma junto a Terbruggen la escuela de los caravallistas de Utrecht, ¿sí? Cuando vuelve a Holanda. Leonard Bramer es un pintor muy menor, relacionado con la escuela de Leiden, donde nace Rembrandt. Hacemos. Este es Bramer. No solamente menor, sino que las figuras de Bramer son muy endebles desde el punto de vista del dibujo. El tratamiento es muy pobre. Pero hay algo muy rembrandtiano acá. Eso es a Rembrandt le empezó a fascinar al punto que lo ocasiona su quiebra, los turbantes, los orientalismos, las sedas, todas estas cosas. Y fíjense que los personajes de Bramer son bastante rembrandtianos. Este personaje de pie con un turbante, eso es muy rembrandtiano. Pasemos. La fantasía. La fantasía barroca, porque ese es otro concepto barroco, el de la fantasía. Bach escribió fantasías, no por casualidad. Si vos sos un escultor o un arquitecto barroco y decís, mi imagen tiene que traspasar el techo y llegar al cielo, mi curva, mi pliegue debe ser de cero infinito, como el anflé del cantante barroco que se infla y muere, nace y muere, pero muere para volver a empezar. Vas a abogar por una luz que también tenga este circuito. Rembrandt logró ese circuito de cero, desde el cero absoluto a la plenitud y de plenitud a la sombra. O sea, es una luz que se realimenta.
sabemos que nació en 1606 en Leiden, sabemos que estudia teología, no es un dato menor, pero es un teólogo raro, porque después no habla más. Todo teólogo supone que nos va a dar muchas versiones de Dios, y Rembrandt no da ninguna, salvo su pintura. Es el pintor favorito de todos los pintores, ¿no? El favorito de Goya, es el favorito de Turner, es el favorito de Bacon, de Rothko. ¿Por qué? Probablemente es el favorito de muchos de nosotros. En general, si no te gusta Rembrandt, tenés algún problema grave, seguramente. ¿Por qué? Bueno, tiene un cierto misterio, como todo barroco. Ahora vamos a hablar del misterio barroco también, que es muy importante. Hay un misterio en Rembrandt. El misterio, naturalmente, está unido a la luz y a la sombra, sí, pero hay algo más importante que se ve acá. ¿Se puede apagar alguna de las luces? Esta no. Esta por lo menos está amarilla. Por lo menos por un minuto. Perfecto. Fíjense la pared, que es la protagonista de la tabla. Esta es una tabla que está en la National Gallery. Es muy textural, es muy textural. La clave en Rembrandt es la materia, y es lo que obsesiona a los pintores que estudian su técnica. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto aquí, y vamos a hablar un poco de filosofía, para después volver a Rembrandt. Habíamos dicho que la física aristotélica había caído en desgracia, porque resulta que Galileo empezó a mostrar algunos indicios de un empirismo que mostraba que no funcionaba el apriorismo aristotélico. Entonces ahí tenemos un hueco que dura unos 60, 70, 80 años, bastante angustioso, una etapa de espera en la cual no hay una epistemología confiable. Hasta que aparece nuestro amigo Descartes, que propone en su frase Je suis une chose qui pense, propone una aceptación. La filosofía se pregunta, ¿qué existe? Esta es la primera pregunta de la filosofía. ¿Qué existe? Platón había respondido, siguiendo Parménides, no existen las cosas, existen las esencias, las ideas. Según Parménides, el ser absoluto, y luego las múltiples cosas que son una ilusión. Esta ilusión que vemos a través de los sentidos, que palpamos, que tocamos, está en relación de dependencia con el ser absoluto, que es inteligible, y al cual se llega a través del pensamiento puro. Por eso es tan importante el eleatismo, porque no solamente que el ser, el ante-rem, ¿no? El ser que precede a las cosas, se llega con el pensamiento puro, sino que el pensamiento es palabra. Entonces vemos que el pensamiento y la palabra van juntos y son los que tornan inteligible lo esencial. Por eso de allí la cábala judía, Dios que crea las cosas a través del verbo, y todo es creado, y nosotros que tenemos las cosas nombrándolas. Pero ahí hay una separación, ¿no es cierto? Fenomenología, materia y esencia. Descartes se pregunta ¿qué existe? Y dice, bueno, yo no sé qué existe. Seguramente Dios existe y por eso da su prueba racional de la existencia de Dios, que es la prueba ontológica. Es la misma de San Ambrosio, ¿no? Esto es una tesis muy compleja de esta lógica. Pero dice después, yo también existo, o en todo caso existen mis pensamientos. Yo soy una cosa que piensa. Y como mis pensamientos están muy cerca mío, que es tanto que se confunden, entonces existe este cogito cartesiano que es pienso, por lo tanto existo. Ahora bien, como no tengo dice Descartes, una buena metodología que me permita ir a ver si las cosas existen realmente y en todo caso cómo están conformadas, voy a tratar de hacer que estas cosas vengan a mí transformadas en un sistema operable para ese yo pensante. ¿Cuál es el sistema operable? La matemática. Es decir, geometrizar el mundo es la idea de Descartes. Transformar todo en unidades de fuerza y cantidades. Es decir, en lugar de ir yo hacia el mundo, ya que el mundo está distante y yo no tengo un método, que venga el mundo a mí transformado en
unidades matemáticas. El sistema de Descartes es muy influyente, tiene un error, que las cosas no son solo cantidades. Las cosas también tienen una sustancia, y a veces esta cosa se complica. Pero este cartesianismo, que es muy racional, ya les digo, si es geometrizar todo, matematizar todo, geometrizar el mundo para que venga a la medida del yo pensante, ojo, que se parece un poco a la idea de Kant, del juicio analítico a priori. Perdón, el juicio sintético. Este cartesianismo está instalado en el siglo XVII y es la primera respuesta ante ese hueco epistemológico. ¿Es Spinoza un cartesiano? A regañadientes, pero la ética, que está ordenada more geometricum, es un tributo a Descartes, por lo menos en ese aspecto. Leibniz es cartesiano, también es un racionalista. Pero sucede que Descartes, que tiene un discurso metafísico de todos modos, tiene más influencia en este aspecto epistemológico. En cambio, Leibniz y Spinoza son metafísicos. Leibniz y Spinoza quieren llegar a Dios y al alma. Quieren describir cómo opera el alma y cómo se relaciona con Dios y con la naturaleza. Pero lo hacen tanto uno como otro de forma racional, cartesiana. Bueno, ¿por qué todo esto? Estamos hablando de la materia en Rembrandt y cómo saltamos a Leibniz. Bueno, porque el gran acerto barroco es unir cuerpo y alma, lo espiritual y lo matérico, cosa que Platón nunca había podido resolver. Quizás Aristóteles, pero tiene demasiados cajoncitos la filosofía de Aristóteles, demasiadas etiquetas. Es inabordable desde ese punto de vista. Lo hereda la escolástica, ¿no? Fíjense, en Dante dice sostanza y accidenti, ¿no? Esto es muy aristotélico. Entonces, nuestro amigo Leibniz, por ejemplo, que es muy artístico, a pesar de ser un profundo matemático el que desarrolla el cálculo infinitesimal, tiene, si ustedes lo leen, la monadología, es muy artístico. Y hay, como sucede con Deleuze, frases que son imborrables. Una de las frases de Leibniz, de las imágenes que nos da Leibniz, es cuasi pictórica, pero es metafísica, y es fuscum sub nigrum, que quiere decir oscurecer lo negro. Oscurecer lo negro. Dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, cuando vos entrecerrás los ojos delante de un Rembrandt o delante de un Koenig, vas a notar un foco de luz dorada dispersándose suavemente sobre una tiniebla cálida. Y son como concavidades de luz, ¿no? Flotando en un castaño translúcido, en untuosidades que son muy sensuales. Es decir, la pintura holandesa tiene una sensualidad profundamente material. El espejo de tinta que señala Borges, el cual se podía ver pasado, presente y futuro, es negro. Todo lo que es oscuro implica una respuesta secreta. Tendrían que hacer un arcano. Y entonces Leibniz construye su sistema desde el oscuro, no Spinoza. Spinoza es clarísimo, Spinoza es diáfano. Esto lo anota muy bien Deleuze. El sistema de Spinoza está construido desde lo blanco, es limpio, luminoso, geométrico. Son líneas negras en latín que resaltan sobre un blanco refulgente. Tiene hasta color. El sistema de Leibniz es negro, es un agua negra, es un lodazal lleno de resonancias profundamente sugerentes. Y todo eso está concentrado en el concepto de mónada. Nadie que yo crea, que yo sepa, ha podido resolver qué es una mónada realmente. Digamos que las mónadas son puntos de substancia metafísica. Cuando yo lo leí la primera vez, la palabra mónada y me asomé a la descripción, yo era chico y dije, deben ser los átomos. Pero no son átomos, porque los átomos existen y están en la extensión. No están en el pensamiento, están en la extensión. No, no son átomos, son puntos de substancia metafísica. Una mónada, generalmente, tomada panorámicamente, es un alma. Todas las mónadas del universo son únicas, no hay dos mónadas iguales. Y están sincronizadas de tal modo que pueden coexistir en el cosmos, incluso en movimiento,
sin necesidad de que les entre información adicional, porque no tienen ventanas. ¿Sí? Es decir, todas las monadas del universo, yo, el gato, la silla, ustedes que están aquí hoy, un cuadro de Rembrandt, y por eso les digo, incluye lo material y los organismos biológicos, todas las monedas del universo fueron puestas en hora por el gran relojero cósmico en el inicio de los tiempos. Es decir, como fueron puestas en hora, como fueron armónicamente ajustadas, van en el flujo cósmico y en el tiempo sucesivo sin necesidad de tener extremidades ni ojos. Son cajas cerradas. Cada alma es una caja cerrada. Y ahora viene lo más interesante del asunto. Le digo esto para que no se vayan. Ahora viene lo más interesante. Justo se van de... No. Todo pasado y todo futuro de la mónada ya existe en cada momento de su presente. Dice Leibniz que si yo conozco mi ahora, mi circunstancia físico-temporal, puedo conocer perfectamente el futuro. Porque como ya está predestinada la mónada, fatalmente predestinada, puesta en hora, yo, entonces todo futuro ya está en ese presente. Dice Leibniz que cuando César iba a cruzar el Rubicón, ya se sabía lo que iba a suceder después. Porque cada vez la mónada César, y también las mónadas que conforman sus órganos, y el destino de esta pintura, pasemos la pintura, así no se aburren, todo eso ya estaba fatalmente dispuesto. Ahora bien, la mónada supone que cuerpo y alma van juntos. Pero ahí la cosa se pone compleja, por eso existe el modo infinito inmediato en la técnica de Spinoza y demás, esas distinciones de foco. A los fines nuestros nos interesa la materia. Fíjense, en el fondo de Rembrandt, en el cuello, acá hay materia, ¿no es cierto? Rembrandt trabaja la materia como nadie, chapotea el barro sucio, los lodos de Judea, las barbas de sus ancianos, de sus rabinos, todo tiene materia, todo tiene materia. Pasemos, tiene más materia que ningún otro pintor de la época. Aun cuando es un retratista más usual, ya no estoy invocar, el retratista que enamora a burgueses en Ámsterdam, se transforma en un artista después de pintar la lección de anatomía del Dr. Tulp, tiene una clientela muy asentada. Aún así, pasemos, va a empezar a poner sus ojos en lo puramente matérico. Por eso es amado por Goya, amado por Turner y por todo aquel que cultiva la materia. La pintura es materia, ya que la memoria del mundo está en la materia. Dice Deleuze que la memoria del mundo está en la materia. Leibniz no se hubiera molestado por esto. De hecho, sí es cierto. La memoria del mundo, la natura naturans, la natura naturata, pasado, presente y futuro, confluyen en los cuerpos. Y por eso Spinoza dice, quien tiene un cuerpo apto para muchas cosas, tiene un alma cuya mayor parte es eterna. Ahí está el asunto. Quien tiene un cuerpo apto para muchas cosas, tiene un alma apta para verse a sí mismo desde la perspectiva de la eternidad. Porque dice Spinoza que cuanto más atributos se tienen, por ejemplo, cuando una pintura de Rembrandt o una partitura de Bach tiene más atributos, mayor riqueza tiene y mayor posibilidad de amor intelectual a Dios. Lo que Spinoza propone es el amor intelectual a Dios. Fíjense dos elementos: amor, metafísica, Dios, amor, metafísica, Dios, e intelecto, racionalidad. Pero en Spinoza no es deductiva la inteligencia, es intuitiva. Él propone la intuición como método. Sigamos. Esta es la segunda mujer al frente del Rijksmuseum, si vas hoy, qué sé yo, ahora, no sé si ahora, pero hace 15 años había una confitería que se llamaba, un bar, que se llamaba Hendrike Stoffels, que es la segunda mujer de Rembrandt. Esta es Hendrike Stoffels, ¿no? Bueno, yo les decía que Rembrandt estudió teología, pero nunca escuchamos una sola palabra, una sola definición sobre lo que es el arte. No es un teórico, es un hombre que se confiesa en su pintura y en su dibujo. El misterio de Rembrandt está en lo alquímico. Esto el que mejor, creo yo, lo capta. Creo que hay dos textos, ¿no?
En cuanto al químico, Fromentin. Eugenio Fromentin, que tiene un libro que se llama Los Maestros de Antaño, que es un libro que nadie lee hoy, pero en donde se asoma al taller de Rembrandt y dice que el taller de Rembrandt parecía el laboratorio de un alquimista, porque Rembrandt utilizaba materia atípica, se han hecho estudios donde aparecen desde el temple hasta resinas no tradicionales, pasando por material de carga, cosas que en general no se usaban habitualmente. Y después, todas las cosas extrañas, desde animales embalsamados, en formol, mucha pintura de otros artistas que él coleccionaba, trajes de fantasía orientales, pasemos también esta. Pero para llegar a la síntesis pictórica de Rembrandt tuvo que ser antes un dibujante, ¿no? Y es un dibujante extraordinario. A mi juicio, el mayor que ha existido. Es decir, alguien dirá, pero Leonardo, sí, Leonardo también, pero fíjense, la simplicidad, ¿no? Fíjense que es un solo pliegue con trazo continuo, desde el anciano que está arrodillado, el niño que apenas puede sostener la cabeza y la mujer. Yo he sufrido un gran golpe en mi vida, que es enterarme que Fito Páez le regaló a la novia un dibujo de Rembrandt, el cual me ha dolido muchísimo y me sigue doliendo. Bueno, esto es lo que nos corta el Lola. Tenía que decirlo. No, un amigo un día llega en bicicleta a mi casa y me dice, ¿sabías, no? No, ¿qué? Se baja de la bicicleta con una sonrisa mefistofélica. Me dice, Fito Páez le regaló un dibujo de Rembrandt. No, me estás enojando. No, sí, y se reí y me miraba de costado, como calculando mi índice de sufrimiento. Iba aumentando segundo a segundo. Pensé en ponerme de novio con Fito Páez, para ver si me regalaba un dibujo. También podía ser. Pero me parecían esfuerzos excesivos. Incluso por un Rembrandt. Bueno, ¿les gusta el dibujo? Bastante, ¿no? Bueno, todos los dibujos de Rembrandt son geniales. Porque tiene una gran espontaneidad. Sigamos. Bien. Esto es fascinante, ¿no? Fantástico. ¿Saben que Rembrandt, siendo un dibujante tan extraordinario, a veces comete alguna incongruencia anatómica en su pintura? ¿Y saben por qué? Porque deja de interesarle la figuración y se concentra tanto en la materia, en los plasticismos puros, en los pictoricismos, en crear una atmósfera, en raspar la superficie, en adosar capa tras capa, para lograr infinitas cosas de infinitos modos, mayor atributo, que al final la figura desaparece y aparecen ancianos apostólicos muy cabezones, cuellos torcidos. Por ejemplo, miren Moisés con las tablas de la ley, por ejemplo. No tiene cuello, ¿cómo un tipo que dibuja así? Porque no le importaba, llegó un momento en que la pintura pasó a ser la pintura por la pintura misma, la pintura per se. Pasemos. O, por ejemplo, viste a Aristóteles como un mercader de Ámsterdam de 1660, porque si es Aristóteles, evidentemente es Aristóteles ayornado, ¿no? Cadena de oro, pintura que le encarga un coleccionista italiano cuando Rembrandt ya está en bancarrota prácticamente, después de la quiebra financiera, en la cual le rematan la casa que hoy se visita como casa de Rembrandt. Ustedes van a Ámsterdam y la casa de Rembrandt, que es Rembrandt Huis, que es la casa de cuando él era rico, digamos. Después muere en el Jordán, y muere, digamos, anulado como individuo, porque todo lo que él producía quedaba a nombre de Hendrick y Titus, porque si él se quedaba con un cuadro, era inmediatamente embargado. Él no podía poseer nada, él elige hacer un trasvasamiento de sus bienes para poder seguir pintando. Igual me parece maravilloso. Hay una línea que une, muy sutil, ¿no? Matérica, que une a Rembrandt con Goya, con Turner, pero en modo lateral, y Rothko, y más Rothko. La materia de Rothko es una materia de índole y de genealogía rembrandtiana. Hacemos. Están fuera de foco. Están fuera de foco. ¿Se puede corregir? Ahí.
Sí, estaba igual fuera de foco, pero no importa, igual el cuadro maravilloso. Con cataratas. Ven si ustedes entrecierran los ojos, van a ver unos blancos y unos dorados, ¿no? Es una luz óptica y una luz táctil. Y a diferencia de Caravaggio, esa luz no trata de ser naturalista, no trata de ser la luz filtrada del montaje escénico. Ya Rembrandt dejó de ser un director de teatro. Caravaggio era un director de teatro, ¿sí? Que planteaba una escena, unos actores sangrientos, una luz, un ilusionismo. Es lo que Deleuze llama ventana. Caravaggio es ventana. Rembrandt es un microcosmos de partículas, mónadas, que ahora vamos a ver, pasemos, en donde importa mayormente la materia. Ahí lo que se ve abajo, este es un retrato de Titus niño. También la simplicidad, la inmediatez, ¿no? Pasemos. Y el intimismo. Siempre se habla de Rembrandt, su autor espiritual, y sobre todo se menciona que plasma la vida interior de las personas. Y eso es cierto, plasma la interioridad de las figuras que aparecen. Pero además, si se quedara en esto sería anecdótico. Él plasma el interior, hay una sensación de voz ahogada que flota sobre las resinas rembrandtianas, en los fondos, y además es profundamente pictoricista, es decir, si sos pintor te encanta Rembrandt, vas a verlo de cerca, de lejos. Pasemos. Retratos de ancianos, quizá porque el anciano guarda en sí la memoria del mundo, como la materia se lo tenés. Pasemos. Muchos autorretratos que son una... Pasémoslo rápido, son una autoinspección. El próximo, ahí se ve un poco el tema materia, ¿no? Van a ver empastes, veladuras, raspados. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Podemos continuar? Sí, sí. 10 minutos. Bien. 10 o 15 minutos más. Fíjense el párpado a la izquierda, hay un raspado. Está la pintura fresca y raspada con el mango del pincel. Pasemos. Si vos tomás un detalle de Rembrandt, vas a encontrar, vamos a llegar a los detalles. Pasemos también. Autorretrato como San Pablo. Autorretrato como Zeuxis. Fíjense los empastes y veladuras que tiene. Rembrandt pintaba con una base verdosa empastada con empastes. Empastada con empastes es muy interesante. Una base donde hay cálidos y fríos, empastes colocados con espátula. Y luego sucesivas capas de veladuras y vuelta a empastar. Y luego más veladuras. Ustedes dirán, ¿para qué? Para crear una trama. ¿Qué es lo que escuchan cuando escuchan abajo? Ustedes escuchan una trama que va desde las capas superiores de la armonía hasta el bajo continuo. Y escuchan una trama y la escuchan completa esa trama. Y también en Rembrandt se ve completa la trama. Pasemos. ¿Para qué? Para lograr suma, para lograr una... Aquí se ven también los empastes. Para lograr una riqueza de superficie. Spinoza dice, cuanto más atributos le competen a un ser, mayor realidad expresa. Pasemos. Bueno, este cuadro es un cuadro que es un poco profanado, mostrarlo así. Porque yo durante muchos años lo vi sin verlo. Hasta que pude verlo in situ y tampoco estaba preparado para verlo a los 20 y pico de años. Y ya pasados los 30 fui al Rijksmuseum y no había otra pintura más que ese cuadro. Entré la segunda vez al Rijksmuseum para ver solo esa pintura. Pasen, vamos a ver un detalle. Van Gogh decía que hubiera dado 10 años de su vida para estar a solas con esa pintura. Estar a solas, sin nadie que interfiera en la experiencia. ¿Qué tiene de peculiar este cuadro? El único que lo captó fue Baudelaire. Baudelaire no habla de este cuadro, pero habla de Rembrandt en general. Y les recomiendo que lean
Y la estrofa le dedica en el poema Los Faros. En esa estrofa, Baudelaire dice: Rembrandt, hospital triste, cargado de murmullos, donde el llanto se alza de las basuras. No, estoy tratando mal. Dice: Rembrandt, hospital triste, cargado de murmullos, con un crucifijo apenas decorado, donde el llanto se alza de las basuras, con una luz de invierno bruscamente cruzada. Ahí aparecen todos los elementos de Rembrandt. La basura son las pourritures terrestres, son las excrescencias que el barroco no oculta, están. El crucifijo apenas decorado es la austeridad. Pasemos. Fíjense que en los últimos cuadros Rembrandt no hay detalle, es matérico. Es un crucifijo apenas decorado. En las sombras, en Rembrandt hay crucifijos, pero él no los pinta, se intuye. Y el hospital, lo más importante. ¿Por qué hospital? ¿Por qué Rembrandt habla de un hospital? Digo, Baudelaire refiriéndose a Rembrandt. El hospital es el lugar donde se cura el cuerpo, o donde el cuerpo va a cruzar el último umbral. En Rembrandt siempre se está en esa situación de último umbral. Y el cuerpo, en Rembrandt, es vehículo de toda emoción. No es platonista, es profundamente barroco. Por consiguiente, el cuerpo no es una ilusión. Los cuerpos pesan en Rembrandt. Si Rembrandt hubiera sido un artista medieval, hubiera sintetizado los cuerpos para lograr un símbolo que fuera puerta de acceso a una meta-realidad. Y Rembrandt lo que hace no es codificar todo el símbolo, sino exponer cuerpos que son profundas y, yo diría, emocionalmente materiales. Pasemos para llegar al final. La materia de Rembrandt es rica, está formada por empastes corpusculares. Las mónadas de Leibniz, cada mónada refleja el universo entero. Bueno, cada detalle de Rembrandt refleja la totalidad del cuadro. Esa es la idea. Pasemos. Es decir, si nosotros tomamos un detalle de Rembrandt, veremos que es tan profundamente significativo como cada mónada en relación al universo. Cada mónada refleja la totalidad de ese resto que le incluye, macro y microcosmos. También hay un microcosmos geológico en Rembrandt, ¿no? Pasemos. Y siempre subsiste la duda acerca de la técnica. Hay dudas sobre la técnica. Hay una intervención constante ahora de estudios, cromatografía gaseosa y demás, pero no hay una certeza sobre la técnica. Pasemos. En un pintor ilusionista, un detalle matérico no sería más que una parte de un todo. Es decir, sería una parte funcional. En Rembrandt, la parte es espejo del todo y está integrado emocional, técnica y metafísicamente. Pasemos. Y bueno, para terminar, decíamos del hospital triste cargado de murmullos. Los murmullos en Rembrandt están en el fondo. Si vos te acercás a un Rembrandt de etapa final, sin entrar en exégesis poética, vas a notar que hay una cierta carga humana. Por eso Van Gogh decía: yo daría 10 años de mi vida por estar solo, a solas con un pedazo de pan negro, dice, delante de la novia judía. Nunca escuché a nadie decir eso. Parece maravilloso. No, Van Gogh era exagerado para todo, ¿no? Pero hay una exageración emotiva, profundamente emocional en Van Gogh, y muy genuina. Me parece que era genuino cuando dijo eso. Y hay una sensación de murmullo en las suntuosidades de los fondos de Rembrandt. Hay una sensación de que el alma flota a escasos centímetros del cuerpo, o que le pertenece al cuerpo, ya que, como dice Merleau-Ponty, el cuerpo es ese objeto que nunca me abandona. El cuerpo es ese objeto que nunca me abandona. Y al final, el crucifijo apenas decorado, la brusca luz de invierno cruzada en diagonal, y el llanto que se alza desde lo más elemental,
desde las cosas que el barroco no desdeña, porque el barroco no desdeña nada, sino que, como dice Deleuze, lo elemental en el barroco es pulverizar el mundo y luego espiritualizar ese detritus. Todo lo que resulta de esa pulverización es espiritualizar. Y eso está en Quevedo, está en Rembrandt, y yo me estoy quedando sin voz. Así que hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos.